Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonilla. Yo represento a uruguayos y latinos americanos con Cristo, una página cristiana en Facebook. Hoy queremos brindarle una página del libro de Mateo y vamos a conversar un poquito sobre Jesucristo desde el punto de vista del evangelista Mateo. Para comenzar, quisiera decirles que me encantaría interactuar con ustedes. Si no realmente podemos hacerlo personalmente o mirándonos las caras, por lo menos podemos hacerlos a través de comentarios que ustedes pueden escribir, así como la clase va sucediendo. Quiero empezar en el libro de Malaquías. Malaquías era un profeta del Viejo Testamento, sí, y que termina su libro con las palabras esperando al Mesías. Desde que se terminó el libro de Malaquías, la verdad que pasaron 400 años desde que Dios volvió nuevamente a conversar con los judíos. Prácticamente el que retomó ese largo silencio fue Mateo. Y así como Malaquías terminó con esperando al Mesías, Mateo comienza con las palabras: el arribo del Mesías como un niño llamado Jesús. Los judíos habían estado 400 años para que Dios hiciera algo nuevo, porque Dios les dijo que Él lo haría. A veces en la comunicación con Dios tenemos que tener sobre todas las cosas paciencias, porque para Él un minuto son 1000 años y 1000 años un minuto. A través de los profetas Dios les había prometido a los judíos que les enviaría un Mesías, quien traería paz a la tierra de Israel. El nuevo convenio que Dios haría para reconciliarse con su gente sería a través de ese Mesías que Él enviaría, confiando que ellos seguirían las enseñanzas de ese Mesías. Mateo no fue el más tierno, ni tampoco el más inteligente de los evangelistas, pero fue el que mejor entendió lo que Malaquías había terminado y cómo él le podría explicar a los judíos la llegada del Mesías. Mateo se esforzó muchísimo en explicarle a los judíos que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Pero los judíos esperaban un guerrero, un líder militar, que llegara con planes de guerra contra los romanos, que era realmente profundamente el sentimiento judío. Ellos no entendieron que la salvación que Jesús traía no era política ni era militar, sino que era espiritual. El libro de Mateo cubre una época que va desde 4 años antes de Jesucristo a unos 30 y pico de años después de Jesucristo. Quiere decir que Mateo tuvo muchísima información de primera mano para escribir su libro y para que nosotros podamos creerle absolutamente todo lo que él escribió. El libro de Mateo lo podemos dividir en diferentes partes. Lo podemos dividir en 8 o 9 diferentes partes, o capítulos si ustedes quieren llamarle.
Y el primero de ellos es Mateo explica la genealogía de Jesús. ¿Por qué es que Mateo empieza un libro en la Biblia dando 15 millones de nombres totalmente diferentes a todos los otros libros? Mateo comienza su libro en una forma diferente y hasta curiosa, describiendo la genealogía de Jesús. ¿Por qué este discípulo pone tanto énfasis en escribir tantos nombres y apellidos en el principio de su libro? Porque él quería hacer un gran fundamento para demostrarle a los judíos que Jesús descendía del árbol genealógico de David. Prácticamente Mateo le dice a los judíos, ven, este es el documento que verifica que Jesús es realmente el Mesías. ¿Por qué? Porque Mateo demuestra que Jesús desciende de Abraham y también Jesús es un contendiente al trono porque desciende del rey David. Hoy Mateo intenta convencer a los judíos que Jesús es el Mesías de varias formas. Mateo demuestra que Jesús desciende de la familia de Abraham. Describe además en su libro 57 profecías que Jesús performó. Mientras que los otros evangelistas no llegan a tantas profecías, Mateo pone en su libro 57 profecías. Usó además un lenguaje común, aparte de que podía haber hecho con un poquito más de palabras sofisticadas. Usó un lenguaje común, como por ejemplo el reino de los cielos, algo a lo cual los judíos estaban acostumbrados. Jesús retornó de Egipto como hicieron los judíos, y fue una comparación que Mateo quiso hacer para acercar el pensamiento de que Jesús era el Mesías a los judíos. Comparó a Jesús con Israel, porque los judíos estuvieron 40 años en el desierto y Jesucristo estuvo 40 días tentado por el enemigo. Jesús sufrió en el desierto como los judíos también lo sufrieron. Jesús pasó por las aguas del Jordán como lo pasaron los judíos y presentó sus leyes en un monte parecidos a Moisés, el Sermón del Monte. Mateo también hace algo diferente a los otros evangelistas. Él nombra a varias mujeres en su libro, las cuales no son quizás en la mente de muchas personas las mujeres más notables que se podrían poner en la Biblia. Una de ellas era Tamar, quien pecó con su suegro. Otra era Rahab, que era una prostituta. Otra era Ruth, que era una mujer árabe. Otra era Bathsheba, quien pecó con David. ¿Por qué Mateo incluye a estas mujeres y no a otras más devotas? Quizás porque Mateo entendió que Dios quiso demostrar que Él es capaz de trabajar a través de las personas menos imaginables en nuestras mentes humanas, y en paralelo también puede hacer que entendiéramos que podía usar a María para engendrar a Jesús. Otra de las partes en las cuales podemos dividir a Mateo, como esto no es realmente un mensaje, sino más bien una clase bíblica en la cual podemos encontrar, aprender y compartir información. La segunda parte en que podemos
repartir del libro de Mateo son los 3 reyes magos. Vamos a hablar de los 3 reyes magos. Hay muchas controversias entre los teólogos acerca de cómo los reyes magos llegaron a la cuna de Jesús guiados por una estrella extraordinaria. Otros dicen que fue una superestrella observada 2 meses antes de 5 años antes de Jesús. Y otros dicen que un espíritu brillante como el pilar de luz que guió a los judíos en el desierto fue lo que los llevó a ellos. Y aún existen otras teorías de otros teólogos que dicen que una combinación inusual de Júpiter, Saturno y Piscis que se da cada 1000 años sucedió en ese momento, y entonces los magos interpretaron como que Júpiter significa los reyes, Saturno significa y representa a los judíos y Piscis representa la tierra de Israel, y ellos hicieron una combinación de todas esas teorías y así fue como ellos se decidieron a caminar hacia el lugar donde Jesucristo nació. Por lo tanto, los reyes sabios concluyeron que un nuevo rey de los judíos había nacido en Israel. Desde el momento que estos reyes vieron ese fenómeno celestial hasta que llegaron a ver a Jesucristo, demoraron alrededor de 2 años. Ellos fueron a Jerusalén primero porque creyeron que era un hijo de Herodes el que había nacido, pero se enteraron que era en Belén que Jesús había nacido. Herodes temía tanto la competencia que inclusive mató a su esposa y a sus 2 hijos. Por lo tanto, también quería matar a Jesús por miedo a que le sacara el reinado. Entonces, por esa razón y porque tenía un plan diabólico en su cabeza, perdonó a los 3 reyes magos que vinieron a preguntar por el nuevo rey que había nacido. Entonces, cuando los 3 reyes magos fueron a ver a Jesús, se acordaron que el trato que este rey había hecho con ellos era que los dejaba ir a ver dónde y cómo Jesús había nacido, pero con la condición de que volvieran a decirle dónde estaba Jesús. Por suerte o por bendición y guía de Dios, estos reyes no le hicieron caso al otro rey y se fueron por un camino diferente. Entonces, la tercera parte en que podemos repartir prácticamente este libro de Mateo es cuando Jesús se bautiza. Mateo salta desde el nacimiento de Jesús hasta el comienzo de su ministerio. Ahora, hay una pregunta que lógicamente nos viene a la mente a todos nosotros. ¿Por qué Jesús, siendo Dios y hombre sin pecado ninguno, quiso bautizarse con Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre sano, santo y que él mismo es Dios quiso bautizarse delante de otros testigos con Juan el Bautista? Jesús quiso tomar en su cuerpo todos nuestros pecados, aun cuando él nunca había pecado. Entonces, y esto es bien importante, Jesús inclusive fue un paso más adelante para identificarse con los que él había venido a salvar. Así que Jesús, una de sus razones por bautizarse con Juan el Bautista, fue para poder identificarse como un hombre por todos aquellos
hombres y mujeres que él había venido a salvar. Y después de esto, caminó hacia las rocosas planicies de Judea, donde sabía que Satanás lo tentaría. 40 días, comparando los 40 años de los judíos en el desierto, fueron los días que Jesús fue tentado por el enemigo. Jesús rehusó todas las tentaciones y con la ayuda del Espíritu Santo venció al enemigo. Vamos a la cuarta parte de Mateo. Lo que yo estoy tratando de hacer en esta clase es tratar de poder resumir el libro de Mateo en las diferentes partes en que puede ser subdividido. Y entonces cuando hayamos terminado con las partes en que Mateo ha sido subdividido, podemos empezar por el capítulo 1, por el verso 1, a leer, analizar y compartir cada uno de los versos de Mateo. La parte 4 del libro de Mateo yo puedo llamarlo Jesús y el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Jesús se mueve desde su pueblo natal de Nazaret hasta la villa pesquera de Capernaum, de donde varios de sus discípulos venían. Inclusive eran alrededor de 5 los discípulos que venían de esa área de Capernaum. En una de las colinas cercanas, Jesús predica lo que quizás sea el más famoso o la más famosa de todas sus prédicas. Contrario a otros evangelistas que no ocupan tanto lugar en su libro hablando de este episodio, Mateo dedica 3 capítulos para explicar lo que sucedió en el Sermón del Monte. Jesús comienza su prédica con una sesión llamada Bienaventuranzas. Bendito sea aquel, bendito sea aquel, bendito sea aquel, que ustedes la conocen mejor que yo. ¿Qué viene a ser estas bienaventuranzas? Lo que yo podría decir una receta para la felicidad espiritual. Lejos de ser esta prédica una esperanza para seguir a Jesús, creyendo que el seguir a Jesús va a ser un camino lleno de rosas, de flor y chocolate, sin dolor ni sufrimiento, Jesús deja pero muy claro que sí, siguiéndolo a Él, vamos a tener conflictos, tribulaciones y dolores, pero que si lo seguimos a Él sinceramente, y como Él nos explica que tenemos que seguirlo, y lo seguimos con la verdad y con la pureza de nuestro corazón, aunque hayan todos esos problemas y tribulaciones, sí nos promete que vamos a tener paz y tranquilidad dentro de nuestros corazones, aunque estemos en el medio de un tsunami o una tormenta. La forma de conseguir esta paz será por seguir con obediencia y honestidad a Dios, inclusive cuando seguirlo nos haga doler el alma, el espíritu, la mente, el cuerpo, el corazón. En pocas palabras, Jesús le da vuelta al revés todo lo que los sacerdotes de la ley profetizaban en aquellos tiempos. Jesús dice en Mateo 5:3 que va a ser muy difícil para los ricos entrar en el cielo. Y dice en su sermón, Dios bendiga a aquellos que son pobres. Y Jesucristo castiga
castiga espiritualmente a los arrogantes y a los orgullosos. Y dice, Dios bendiga a aquellos que son humildes. Mateo 5:5. El corazón de una persona humilde y tierna de acuerdo a Jesucristo conquistará el cielo. Vamos ahora a pasar a lo que yo llamaría la parte número 5 de la subdivisión que yo he hecho del libro de Mateo. Y es alimentando a los 5.000. Yo estoy seguro que todos ustedes lo han leído no una sino varias veces. Sus pastores les han explicado y ustedes lo han tratado de analizar y Dios le ha revelado muchísimas cosas acerca de cuando Jesucristo alimentó a los 5.000. Pero vamos a darle un pequeñito repaso. Así terminamos con toda la composición literaria y narrativa del libro de Mateo. Alimentando a los 5.000. Así como Jesús caminaba de lugar en lugar, multitudes de gente lo seguía de aquí para allá. Y a veces esa es una de las partes donde muchos creemos, y el pobre Jesucristo a lo último también lo reconoció en cierta forma, que muchas veces lo seguían porque necesitaban algo de él, no porque lo amaban. Y eso es triste. A pesar que quería Jesucristo estar tranquilo, porque Jesucristo, acuérdense en que no una, sino en varias oportunidades, se alejó de la gente para estar solo. ¿Por qué? Porque él gozaba, disfrutaba y necesitaba esos momentos de soledad con su Padre para conversar con Dios, para escucharlo y para él darle sus explicaciones y sus penas y sus ideas. A pesar de que quería estar tranquilo, una multitud de 5.000 personas lo rodearon para escucharlo. 5.000 personas era el equivalente de varias ciudades. Sobre esto hay varias discusiones teológicas, ¿no? Porque unos decimos que son 5.000 hombres, lo que quiere decir que si había mujeres y niños eran muchos más. Pero en aquel tiempo las ciudades eran pequeñas. Una ciudad de 1.000 personas era una ciudad bastante regular. Y si acá teníamos 5.000 más las mujeres y los niños, quiere decir que increíblemente Jesús estaba enfrente a una multitud que equivaldría a estar junto o poner junto varias ciudades. Los discípulos, que utilizaban un razonamiento humano en aquel momento, más que la fe cristiana que Jesús les había inculcado, querían enviar a toda esa gente para sus casas. Yo creo que si yo estuviera ahí, y no voy a ser hipócrita, quizás hubiera hecho lo mismo. Pero la infinita compasión de Jesús, que yo nunca la voy a poder conseguir, no permitió esto. Todos ustedes conocen la historia de cómo él alimentó a los 5.000. Ustedes la conocen, la historia. Pero con lo que fue un súper milagro, Jesús no solamente demostró su compasión, misericordia y gracia, pero aún más allá de todo eso, él demostró en aquel momento algo muy importante. Él demostró su infinito poder y su infinita autoridad sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Y eso creo que es un punto muy importante en la vida de Jesucristo para que nosotros entiendamos quién es el poderoso del universo.
Vamos a la parte 6. Y en la parte 6 yo la titulé La visión de Pedro acerca de Jesús. Pedro, Pedrito, el rebelde, el loco, el caprichoso, el cabeza dura. En una actitud diferente, Jesús lleva a sus discípulos desde donde estaba anteriormente a una ciudad o pueblo, podríamos decir, donde no habían muchos judíos. Esto es algo curioso. En la ciudad de Cesarea Filipi. Y allí les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Escuchen bien, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron que decían que él era Juan el Bautista. Y otros dijeron que decían que él era Elías. Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, y escuchen bien esto, ahora no es lo que la gente dice, ahora les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro, con su arrebato y su ansiedad impresionante de siempre, saltó y dijo, tú eres el Mesías y el Hijo de nuestro Dios viviente. Mateo 16. Fue allí que quizás Jesús decidió algo acerca de Pedro. Pedro se llamaba Simón, pero Jesús lo rebautizó Pedro. Y Pedro significa piedra. Y para muchos la piedra significa roca. Entonces Jesús le dijo en ese momento, Pedro, tú eres una roca, y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Está en Mateos 16, 18. Ahora vamos a pasar al otro capítulo de Mateo, y es cuando Jesús predice su futuro. Durante los últimos 5 días antes de su muerte, Jesús enseñaba en el templo, que aún estaba siendo remodelado y lo estaban realmente terminando como el templo más bonito en la historia de aquellos tiempos. Aún contemplando la belleza del templo, Jesús les asegura a sus discípulos que tarde o temprano el templo será destruido, cosa que los discípulos no entendían. Jesús les recuerda a ellos que varios profetas en el pasado habían profetizado la destrucción del templo. Jesús murió en sus 30 años. Y créanlo o no, 40 años después los romanos destruyeron totalmente el templo. Pero también, de acuerdo a muchos famosos y muy intelectuales teólogos, esto es una comparación con la destrucción del templo del cuerpo de Jesucristo. En Mateo 16, 21, 28 está incluido el futuro del que Jesús habla. Jesús comienza a mostrarle a sus discípulos que Él tendrá que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por culpa de los líderes de la ley religiosa de aquella época en Jerusalén. Y también tendrá que ser muerto. Cada vez que Jesús comparte con sus discípulos su arresto y muerte, ellos se llenan de confusión y de miedo, y más miedo que confusión. Entonces Jesús les habla directamente. En Mateo 17, 17 al 23. Y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser traicionado por las manos del hombre. Ellos me matarán, pero después de 3 días yo resucitaré.
pero ellos no lo entendían y tenían miedo de preguntarle a Jesucristo qué significaban aquellas palabras. Al final Jesús les dice que cuando Él se vaya, Dios vendrá a hacer un juicio. Y dijo, y separará a los buenos de los malos, en una forma tan fácil como los pastores separan las ovejas de las cabras. Vamos a dejar esta parte allí porque hay mucho para conversar, para pasar a la otra parte o capítulo o subdivisión. Así podemos terminar pronto porque el tiempo vuela. La parte número 8 que yo subdividí es la última cena. Cada primavera los judíos celebraban o celebran una fiesta llamada Pascua, desde la época de Moisés. Esta es una celebración que hacen celebrando la salida de los judíos de Egipto. Ellos comen hasta el atardecer del viernes. Para entonces Jesús podría haber estado muerto. Entonces Jesús decide celebrar un día antes, un jueves de noche, unas horas antes de que fuera arrestado. Dios creó esta celebración para que los judíos no se olvidaran de su amor por ellos. Jesús hace algo similar que nosotros los cristianos practicamos por 2000 años en la última cena. Jesús le dice que cuando todos nosotros compartamos el pan y el vino, recordemos su amor, su sangre, su sacrificio. Y dice en Lucas 22:19, hagan esto para recordarme a mí. Y hasta estos días, como seguidores de Jesucristo, lo seguimos haciendo con amor al que dio su vida y su sangre por nosotros, aunque ninguno de nosotros lo merecíamos. Vamos llegando casi al final del capítulo, así esta clase bíblica de hoy le vamos a empezar a dar el final y en la próxima clase empezaremos entonces con el capítulo 1, verso 1 de Mateo. En la subdivisión número 9 yo le podría llamar su condena. Los religiosos judíos envidiaban y no querían a Jesús por muchas razones, pero en el fondo de sus corazones el miedo más grande que tenían en referencia a Jesús era que ellos temían que Jesús se hiciera aún más popular y que organizara una revolución contra Roma. Ellos temían que si esto sucediera, los romanos podrían venir con su terrible ejército y masacrarlos y destrozar a toda Israel. Todos pensamos en referencia al que traicionó a Jesucristo y al que comenzó la muerte y por lo tanto la resurrección más tarde. Todos pensamos que Judas como era prácticamente un traidor. Pero hay muchos teólogos, aunque le parezca mentira, que sostienen que quizás la intención de Judas fue hacer que Jesús se enojara con los soldados que vinieron por él y así Jesús podría comenzar una verdadera revolución. Pero para quedar bien claro, nuestra Santa Biblia y nuestra creencia cristiana es que este hombre, Judas, fue un traidor. Todos sabemos cómo torturaron a Jesús y cómo Pilato les dio a los judíos el derecho de elegir a quién iban a crucificar en un día donde habían 2 personas en el escenario para ser ejecutados.
Teníamos en un lugar a Barrabás, que era un criminal, un asesino número 1. Y teníamos en otro lugar a Jesucristo, que era un hombre santo, sin un solo pecado y el mismo Dios. Y Barrabás y Jesucristo, de uno de los dos sería la cruz. Y Pilato, siendo muy inteligente como un gobernador romano, se lavó las manos y les dio a elegir a los judíos a quién crucificaban. Los judíos pidieron que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Por lo tanto, Pilato, y escuchen bien esto, Pilato no veía nada malo en Jesucristo. Inclusive su esposa y él querían soltar a Jesucristo, pero estaban enfrente a una multitud enardecida de judíos y tenían miedo que estos judíos se revolucionaran y le causaran a Pilato un tremendo problema. Por lo tanto, Pilato siguió lo que dijeron los judíos y mandó a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. La última parte de este pequeño análisis y clase de Biblia sobre Mateo es lo que yo llamo la resurrección. Varias mujeres, dice la Biblia, llegaron a la tumba de Jesús. Y en Mateo 28:2 dice esto: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando al lugar, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel fue mandado por Dios. Y en Mateo 28:3 dice: y los guardias, y no se olviden que no sería 1, ni 2, ni 3, me imagino que eran unos cuantos, y serían de los soldados más feroces del Imperio Romano. Y los guardias, por miedo a él, al ángel, temblaron y se quedaron como muertos. Y el ángel les dijo a las mujeres: id pronto y decid a sus discípulos que él, Jesucristo, ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Y lo último, y esta es la parte más importante, allí lo veréis. Y nosotros sabemos, porque todos ustedes han leído la Biblia, todos ustedes han escuchado a sus pastores, todos ustedes han comentado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que no uno, pero docenas y docenas de gente lo vieron y lo tocaron a Jesucristo cuando Él resucitó. De acuerdo a los evangelistas, para terminar, las mujeres que fueron a la tumba fueron María Magdalena y otra María, así lo dice la Biblia, y otra María. Y esa otra María fue quizás, de acuerdo a un evangelista, la madre de Santiago. Y en el libro de Marcos, él dice que había otra mujer que se llamaba Salomé. Las mujeres y los hechos reales quizás sean un poco distorsionados, pero indudablemente la verdad la tiene la Biblia, por la razón de que fue un momento tremendamente emocionalmente lleno de ansiedad, de confusión, de alegría, de sorpresa, que cundió entre todos ellos. Yo voy a terminar esta clase bíblica de hoy. Les agradezco de todo corazón que ustedes hayan escuchado. Le pido a Dios con todo mi corazón que los bendiga a todos ustedes y sus hogares. Y les voy a recordar en conclusión cuáles son
los mandamientos de Jesucristo y los deseos íntimos de Jesucristo que encontramos en el libro de Mateo. Primero es la regla de oro. La regla de oro que ustedes saben que es: haz a los otros lo que tú quieres que te hagan a ti. En la ira, que es algo tan nuestro, dice: arreglas tus diferencias pronto con tus hermanos y tus hermanas. En la revancha, dice: no resistas a una persona mala. Cuando juzgamos a otros, nos dice: con la regla que midas serás medido. De los enemigos nos dice esto: ora por tus enemigos. Y del dinero nos dice esto: no puedes servir a Dios y al dinero. Y en la preocupación dice: no te preocupes por qué comerás, cómo te vestirás, ni nada, porque no tiene la vida más valor que la comida y lo que tú vistas. Dice Mateo 6:25. Yo he tratado de dar en breve tiempo una hipnosis del libro de Mateo, subdividido en diferentes partes para que más o menos lo podamos entender en la forma en que Mateo quiso presentar al niño Jesucristo a los judíos y a todos nosotros, para que cuando en la clase próxima empecemos con Mateo capítulo 1, verso 1, a hablar, a intercambiar ideas, a observar, a analizar, estemos quizás un poquito mejor preparados, habiendo tenido una fundación de las diferentes subdivisiones del libro de Mateo. A todos ustedes, hermanos y hermanas, les doy muchas gracias por haberme escuchado. Les pido que por favor, si pueden, lean el libro de Mateo para que la próxima vez podamos estar mejor preparados. Y le pido a Dios, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesús, que cada uno y todos ustedes y sus hogares sean bendecidos inmensamente por las bendiciones y el corazón de Jesucristo. Amén.